Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo una cosa que me apetece mucho y que además me habéis pedido, así que esto me hace feliz que nos apetezca a las dos partes hacer este tipo de vídeo. Hace un mes más o menos hice un vídeo repasando revistas super pop y en los comentarios se me pidió mucho que reaccionase a y comentase a revistas loca. Yo ese tipo de revista compré alguna por el regalito, pero lo que es consumirla nunca la consumí con mucha frecuencia. Sé de qué iba, sé que era fuerte, sé que hablaba como de sexo y cosas así, pero yo nunca la leí, entonces pues me va a pillar todo más de sorpresa. Tengo mis buenas revistas para comentar con ustedes. Si cuando acabe el vídeo os ha gustado, pues nada, me gustaría más que le dieseis a me gusta, que os suscribieseis y que me dejaseis un comentario pues diciéndome qué os ha parecido y qué parte os ha gustado más. Lo que veo es que predomina siempre el hombre descamisado, si se puede. O sea, por ejemplo, en esta revista vemos a Hugo de Fama, un icono, este momento que tiene un brillito aquí en la cadena y se lo ponen. Bueno, los Jonas Brothers, este que tiene el pelo sucio, bueno, no tengo palabras. Predominaba un poco la desnudez. Aquí todos estos hombretones sin camiseta, Gorka, mi crush, también descamisado. Es verdad que también está aquí Maxi Iglesias golosón también, regalándote ahí un poco de abdominal. Me gusta porque Gorka, así de primeras dices, pues que tampoco está fibrado. Como que está bien que muestren diferentes tipos de cuerpo de hombre, ¿no? Porque luego de repente, si ligas y le ves a uno el abdominal y dices, pero no hay, ¿dónde está? Me han engañado. Entonces, bueno, está bien que haya variedad. Además, a mí Gorka me gusta muchísimo más. Así se camelan a las tías los cañones de la clase. Claro, yo este tema estaba tan preocupada ya por leerme los consejos de la Super Pop que yo iba tirando para adelante con lo que podía. A ver si está el duque con cara de empotrador. Nunca está de más eso. Ojo con esta foto. Sale Zac Efron dándole un besico a otro muchacho. Y leo, menuda foto comprometidita de Zac que nos hemos encontrado por internet. Por si fuera poco, una foto lésbica en la pareja. Esto no sé por qué era. Ahora el morenazo de High School Musical se venda de Vanessa Hudgens pagándole con la misma moneda. Vanessa Hudgens había dado un beso con una mujer. Esto ahora que lo dice me suena un poco, pero como que no recuerdo exactamente cómo era la movida. Pero me gusta pensarlo. Ellos dicen que, pues claro, como ya se dio un beso con una chica, pues él se lo da con un chico, claro que sí. La duda está en quién es el mozalbete que se deja besar tan apasionadamente por Zac y qué es lo que se habían tomado antes. De momento la foto ya ha despertado las envidias del mundo gay, donde se están frotando las manos a ver si cae. Bueno, me hace gracia que hable de un beso con pasión cuando es simplemente le está dando un beso en el moflete. Quiero decir, cuando los futbolistas marcan goles, yo veo mucho más arrime. A ver... Madre mía, vaya sex symbols, Es que me parece... Así rondan a las tías. Vamos a ver cómo rondan estas personas a las tías. Maxi, ¿cómo hace? No es que a Maxi le mole el bailaor, es que tiene una forma muy particular de declararse cuando le mola una tía. Una vez metió un poema en una caja dentro de un frappuccino del Starbucks para una chica especial. Si antes ya era su bebida favorita, ahora la muchacha se bañará en café. Bueno, hay que darle una vuelta. Un poema en una cosa de frappuccino, a lo mejor no es la clave, no lo sé. A ver el Adam. No hizo falta indagar mucho para descubrir que Adam es súper romántico. Nos contó que en el cumple de su chica le regaló 17 rosas y un colgante de oro. Y acababan de empezar. Que eran las bodas de oro. La verdad es que lo ha dado todo este chico en la relación. Es un hortera de cuidado, pero lo ha dado todo. ¡Qué hombre! Madre mía, Porta. Nunca fui fan de Porta. Pero me acuerdo que la gente lo odiaba, que flipas. Y me acuerdo que fue a la FNAC de Coruña y le tiraron una muleta. Tengo ese recuerdo, yo lo estuve, pero me acuerdo que había sido, no sé si había sido alguien de mi instituto. Porta, no hay quien lo calle. Eminem ha sido una gran influencia. Eminem, ¿por qué no? Me encantan estas cosas cuando ponían como letras de sus canciones, porque había algunas canciones que, quieras o no, por muy fan que seas de Porta o del cantante random que fuese, por lo mejor sus letras no eran muy intensas que se diga. Entonces de repente a lo mejor la letra era, pues mira, Dragon Ball Z es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea, lo parte. Es una verdad como un templo, pero no te puede llegar al corazón tanto, ¿sabes? Las niñas de hoy día son guarras. Las niñas solo quieren sexo, alcohol, drogas y farra. Es que qué fuerte era esta canción, O sea, yo nunca pasé esta etapa, nunca fui fan de esta persona, pero yo estaba horrorizada ante este panorama de chicos y chicas coreando esta canción. Y además él defendía que no era machista, ¿no? Y su público también. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes tener los santos cojones de decir que esta canción no es machista? O sea, yo no sé si ahora se ha reformado, ha dicho que no está bien, pero yo me acuerdo cuando esta canción salió que él lo defendía como de no, pero no quiero expresar un machismo, Como de, ¿y qué quieres expresar? ¿Realmente con las niñas son unas guarras? A lo mejor he perdido un matiz en las niñas son unas guarras. No words.
A ver, otra letra porque yo nunca he escuchado a este señor. Soy el que siempre está en el Messenger en no disponible. Odio tu falso GG y también tu XD previsible. Ahí me ha ganado, la verdad. O sea, de repente Porta es historia. Esta canción relata cómo ha sido mi adolescencia. Yo me acuerdo que no es que estuviese en no disponible. Yo estaba siempre en no conectado porque descubrí que podía estar en no conectado y hablar con la gente igual. Así solo podía elegir yo con quién hablar, que en general pues era con nadie. Un pasapalabra de Avril Lavigne es exactamente lo que yo necesitaba. Este de aquí que pone cuando me rasco me sale costra, o sea, bastante fan. Sexo y ciclo menstrual. Engánchate a la nueva era menstrual. Entérate de cómo tus hormonas influyen en tu apetito sexual para poder potenciarlo. No está nada mal esto. Pues te explica un montón de cosas aquí. Está a puntito de bajarte la regla y tu cuerpo experimenta el síndrome premenstrual. Aunque no todas las tías lo sufren de la misma manera, este te provoca cambios de humor debido a un desequilibrio entre los estrógenos y la progesterona. Con paciencia y ganas todo se lleva mejor. Que se le ocurre a tu pareja y te quite los dolores con juegos sexuales divertidos. Te olvidarás de ellos cuando a lo tonto acabéis practicando sexo tranquilitos y relajados. ¿Sabías que el orgasmo ayuda a disminuir tus molestias premenstruales? Tú dirás hasta dónde quieres llegar. Elige orgasmo o ibuprofeno. Bueno, igual se han pasado un poco, pero me parece bien que hable de estas cosas. Está bien que explique esto. También te digo, lo que tendrían que hacer es en las revistas de chicos explicarles esta parte también. Y no decirles, no, es que cuando tienen la regla están locas. Igual habría que hacer un estudio un poco pormenorizado para que ellos también entendiesen. Vale, voy a leer una táctica sexual para cuando estés con la regla. La regla ya está aquí. El dolor se apodera de tu cuerpo y tu nivel de estrógenos baja en picado. No pasa nada. Tu deseo sexual sigue tan activo en cualquier práctica que te propongas. Será bestial. Siempre y cuando tú quieras. Esto es tan importante, de verdad. O sea, yo no tenía esta imagen de esta revista. ¿Cómo se llama? La piel que recubre el pene. No vale pellejo. Santo Dios. ¿A ti te parece normal ir a un concierto de Enrique Iglesias y tirarle estas bragas? Enrique Capullo, queremos un hijo tuyo. Hombre. Mira, un test. Si tuvieras que elegir un regalo, ¿cuál sería? ¿Una figura articulada de Batista, de Pressing Catch, una muñeca otaku o la trilogía de Star Trek? Lo de Batista, que yo de repente me dio por el Pressing Catch. ¿Cuántos amigos tienes? Si tuviera que contestar en esa edad, diría, se acerca más a ninguno. La C. ¿Qué idioma te molaría hablar? ¿El HTML, el japonés o el élfico? El HTML. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Hackear archivos ajenos? ¿El Tamagotchi o las consolas? ¿Las cartas Magic? El Tamagotchi. ¿Te has disfrazado alguna vez? No me disfrazo, aunque lo parezca, de manga de Harry Potter. ¿De manga? No sé. Es un poco raro este test. Que soy la super friki. Pues mira, qué sorpresa, no me lo esperaba. Madre mía, Tokyo Hotel, chaval. Tokyo Hotel. Yo estaba fascinada con esta gente porque nunca fui súper fan de Tokyo Hotel, pero sí que me gustaba mucho su estética y entonces yo como que intentaba como parecerme a ellos dentro de lo que me dejaba vestirme mi madre, ¿sabes? Porque si de repente le aparecía con el pelo pincho así, pues me decía, por favor, abandona el recinto de nuestra casa y huye lejos. Madre, estas historias que contaban, o sea, quiero saber si alguna de las personas que me está siguiendo en algún momento mandó una historia de estas embarazosas a la Super Pop o a la Bravo o a estas revistas. Una historia que se llama Los Pelacos. En plena faena se me enganchó el piercing. No voy a mirar dónde. Los rockeros más pintones. Y aquí te ponen dibujos que han hecho, pues rockeros. Pues claro que sí. Además dibujos que son, vamos, obras de arte. Está muy bien estas cosas porque yo no es que exija que los cantantes que sigo sepan dibujar. Pero si de repente veo que sigo a Row Reynolds, quien sea este señor, y veo que dibuja así, como si tuviese 3 años, pues a lo mejor me hago fan de Santa Justa Clan, que ya sé lo que hay. Hay muchas cosas aquí para masturbarse, ¿eh? O sea, no en plan de gente guapa, sino como trucos y cosas. Tu apetito sexual está a la orden del día. Si no tienes a nadie que te desahogue, utilizas el método convencional, la masturbación. No te cortas un cacho en demostrar que sientes el placer al máximo sin necesidad de que nadie te lo demuestre. Pues claro que sí. Vaya quinteto estelar, ¿eh? Menuda pandilla. Este chico que nos la coló, pero a mí guapo, o sea, guapo, como actor, no tengo pega, pero como guapo... ¿A ti no te parece que deberíamos denunciar, pero denunciar con demanda oficial, esta camiseta que lleva Cabano? One More Kiss Baby, de verdad. Mira Julio aquí, que en el vídeo que hice de física o química la última vez, erais muchas de Julio, ¿eh? Mira esta foto del Johnny Depp, qué profundidad. No sé, igual me da miedo tener esto en mi casa, pero podían haber alejado un poco el objetivo, ¿no? Que sacan al señor este así, que digo, para tener un póster de alguien estando así de pegado, yo igual como que intentaría echar un poco para atrás, pero bueno, menos mal que se nos ha pasado esto, ¿eh? Míralo, o sea, con estas venas de aquí, que se ha puesto a apretar el abdominal, que
se va a cagar encima el pobre con las gafas estas y también denunciable. Vaya leyenda, Pig Noise. A mí se me daba muy bien cantar Pig Noise porque como cantaba así como con la nariz taponada, no llegaba a notas muy altas, yo en el SingStar hacía siempre 9.600 o así de puntos, vamos, y el máximo era 10.000, yo era la número 1 cantando Pig Noise y la gente en plan toda impresionada y yo, si es que no es difícil. Martiño Rivas, leyenda del internado y de la interpretación. Isaac de Física o Química, que bueno, tuvo 2 temporadas y luego palmó, pero bueno, le dio tiempo a salir en La Loca, o sea que bastante bien aprovechado el tiempo. ¿A ti te parece normal tener más de 2 años y dibujar una cosa así? Que yo no te digo que hagas una obra de arte, pero menudo mojón, señor. Bueno, que regalaban con esta revista el pañuelo Loca, que era este pañuelo así como de mercadillo, como con un hilo plateado. Bueno, es que eso ha hecho todo nuestro vestuario. Mira lo que recomiendan. Cinturón de calaveras, Mi Vida. Estas bailarinas como bajas de rayas azules y rosas eran mi vestuario. Esto y esto, y yo con eso ya me hacía el look. Y este momento en que se llamaban como las bragas, que eran como culottes de colorines. Todo cosas que pusieran cosas de rock. En plan rockstar, rock princess, school, en plan school de calavera, no school de colegio. Yo school no porque 0 reglas, no sé qué. Vergonzoso. ¿Cómo se nota que este momento era como de auge total y de boom de fama? Porque, por ejemplo, sale Mary de Fama a Bailar dando sus consejitos. ¿De qué era consejitos? Moda y belleza. Bueno, está bien. Oye, pues de ligar era una chica muy apuesta. 10 reglas de oro para pillar cacho. Igual estamos a tiempo, chiquis. Atentos todos, libreta y boli. 1. El breaking dance. Esta broma no puede ser más 2008. Realmente, esta broma creo que la hizo toda España. Por suerte ya hemos pasado página. Por desgracia, no lo sé. Echo de menos el chiqui a veces. No hay nada como menear el cuerpazo en la disco. La poca ropa que se lleva en verano es ideal para volver loco al personal. Tú desmelénate y si es con reggaetón, mejor. Mueve el body aunque parezca que sufres un ataque epiléptico. Si lo sufres, pues no sé, tengo una palabra de seguridad con tus amigos para que se enteren de qué te está pasando. Esto lo añado yo porque es importante. Postura Rottenmeier. Espalda recta, tetas fuera y culo en pompa. Tienes que tener tetas para poder sacarlas para afuera. Este dato no contaban con él. Si quieres ir luciendo todos tus encantos, te va a tocar caminar bien estirada. Ahora que no tienes que hincar los codos, no hay excusa para sacar chepa. Me encanta, no hay excusa para sacar chepa. Yo para afuera, aunque tenga aquí una tabla de planchar y el culo para afuera. Y ya con esto lo tengo hecho. Métele caña, hazte la dura, que te busque y se interese por ti. Y si no, le picará la curiosidad. Cuando lo tengas bien cerca, métele caña a saco. Vacílale, pero con humor. Si te derrites por él, se aburrirá. Los hombres son así de raros, hija. No bajes la guardia. Me gusta que sean como más sinceras, pero es verdad que para pasar de él, primero te tiene que hacer caso. O sea, yo puedo estar pasando de un señor que pase por mi ventana, pero él a lo mejor como que no va a pillar las indirectas, digo. Plan B, que hacerte la interesante no funciona, eso es lo que yo necesito. Pues lánzate a la piscina, a ser probable con flotador, para amortiguar una posible hostia. Así literal te lo dice. Yo es lo que necesitaba, un poco de sinceridad, no tanto fantasía. Dile directamente que te mola, por si el muchacho no se da por aludido con tu mirada de loba. Mi mirada de loba, que era esta. Y no lo pillaba. Lenguaje no verbal. Cómo insinuarte sin abrir el pico. Con una caída de pestañas, tocándote el pelo, con un recogido sugerente, con suspiritos y sofocos veraniegos le pondrás a 1000. Pero si va a parecer que tengo una menopausia. Vale, lo tengo, Caída de pestañas, tocándote el pelo y sofoco. ¿Os he seducido? Posiblemente sí, pero lo siento muchísimo. Tengo que pasar de vosotros para que os guste yo, así que paso muchísimo. Localu. Es importante que procures ser tú misma, pero también puedes disfrazarte para reírte un rato ligando. Echa la imaginación y márcate un look cañero, sexy o de mojigata. Investiga y vístete como más le mole. Look mojigata, o sea, no, fascinada con este concepto. Los tíos son una fauna aparte. Casi nunca coinciden en gustos contigo, pero si quieres ganártelo, sacrifica una tarde de compras por ver el fútbol, el tenis o una peli de tiros. Le flipará que seas tan enrollada. Aquí esto ya es un poco heteropatriarcal, puede ser un poquito el rollo de deja de ir de compras por un día en tu vida, porque las chicas estamos todo el día yendo de compras, todos los días comprando, todos los días estamos de compras, todo el día en el probador del Zara sin parar. Y a él, que está todo el día en casa tomándose una cerveza mientras ve el fútbol, habrá que acompañarlo en algún momento en su movida. Habrá algún chico con el que tengamos algo en común, digo yo. Si no, ¿esto qué es? Si no, ¿por qué existe la heterosexualidad? Es que no lo entiendo. Ahora le toca a él irse de compras contigo, pero como es chungo que acepte, cuéntale cómo ha ido tu jornada de shopping. Dale todos los detalles del tanguita de leopardo que te acabas de comprar y que le eche imaginación. O sea, realmente esto es lo que va a ayudar, que tú le hables de que te has comprado un tanga, porque así él va a querer irse de compras contigo. O sea, hay que tratarlo como si fuera un animalico, de verdad. O sea, poner una zanahoria delante para que venga contigo al Bershka. Toca carne. Aprovecha que a los tíos les encanta lucir palmito y que llevan poca ropa y usa el rozzing cuando hables con ellos. Acaríciale el bracito, un empujoncito cariñoso. Tú toca.
porque fijo que le mola, y si no, pues eso que te llevas gratis para tu casa, maja. Me hace un poco de gracia, aunque, bueno, pues yo que sé, habrá que respetar al señor, ¿no? Pero poco. Mensajitos. Si quieres que piense en ti a todas horas, mándale un recordatorio en forma de SMS picantón, para que recuerde que existes. Los mejores están en las páginas 28 y 29. Estoy in. ¿Dónde están esos SMS guapos ahí? Ligotea con el móvil. No tengo pelos en la lengua, pero porque tú no quieres. Es que con esto conquistas a cualquier persona. Es precioso. ¿Necesitas sexo? Pulsa 1 para francés, 2 para 69, 3 para sexo en trío y para un completo pulsa mi número. Buenísimo, aunque seguramente que la persona que lo reciba es tan mongola de ponerse a darle a los numeritos. Qué bonita sonrisa tienes y qué pena que no sea lo único que tienes puesto. Sutil, ¿no? Como para hacerle reflexionar. Tenemos un mensaje para hacernos las interesantes. Debes estar cansado hoy después de todo lo que hicimos en mi sueño de anoche. Sí, la verdad es que te haces muy la interesante. La verdad es que así con esto no pilla nada a esta persona. Se le informa de que su saldo sexual está en negativo. Sugerimos recargarlo antes de 10 días conmigo. A ver si así esta persona como que va captando la indirecta. Es que la moda, de verdad, es que no ves, o sea, no hace falta profundizar en ninguno, simplemente ver que te recomiendan absolutamente todos los colores que existen. Este flequillo recto, yo nunca lo llevé, lo habéis llevado vosotras. Qué magia de flequillo, que podías tener la frente así o así, que el flequillo siempre perfecto. Que yo no entiendo cómo ha pasado que en 2020 a la única persona que le queda bien ese flequillo es Aitana. Mario Casas con la casa a cuestas. Estos juegos de palabras me gustan bastante. Nunca habéis visto a Mario Casas con cajas detrás, ¿verdad? Pues ahora sí. Me robaron la ilusión, chica. Pues te digo yo que vengo del futuro lo que te viene. Aquí, bueno, te aconsejan SMS en plan haciendo dibujitos. O sea, estas creatividades de paréntesis y cosas así, no en plan Messenger de paréntesis L paréntesis, sino, vamos, una ingeniería para hacer estos SMS. La parte de las revistas en las que te ponían como fanart, rollo, la ganadora es estos dibujos de Tokyo Hotel que parecen funcos, sin existir los funcos aún, y esta que se ha hecho su montaje en el que parece que se morrea con Sergio Ramos. Una auténtica leyenda. Y luego había una sección que era como un personaje como muy hater que te contestaba las cartas que le mandabas. Hay una que me ha hecho mucha gracia que pone que en plan de una persona seguidora mandó un mensaje para pedir algo, ¿no? A la revista. La Statú tiene nuevo disco, ¿por qué no les entrevistas? A lo mejor hasta se montan un trío contigo. Como pregunta un poco fuerte a lo mejor. Y él contesta: después del fraude de ir de lesbis y luego comer a escondidas más salchichas que una bulímica en un concurso de traga hot dogs, no quiero nada con ellas. Te pongo otra tatu y hermana de la Pantoja, por lo de los dientes, claro. Y te pone como esta imagen de internet que tiene más años que el sol de una persona que se tatuó una cara y no salió bien. Y luego el sorteo, ¿dónde estaba lo del sorteo de cosas? Lo de los concursos para ganar cosas firmadas. Mira, míralos. El Maxi Iglesias sorteando su propia camiseta con su olor y su sudor, que eso tiene que oler a choto. Este sorteando, pues no sé, un pisapapeles. ¿Esto qué es? Un masajeador. Pues mira, divinamente. Eso sí, yo la gente que participaba en esto para ganar en plan un juego de la Play sin una firma de famoso, yo es una cosa que no entendía. Pero bueno, cada uno con lo suyo, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. He hecho un repaso por algunas de las revistas porque tengo más, pero tampoco quiero dar yo la pedazo de chapa. Decidme si os ha gustado y si queréis que haga más, y yo pues lo leo y vuestros deseos son órdenes, un poco es eso. Así que nada, gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta, que no se os olvide. También suscribirse si os ha gustado el vídeo y el canal, pues estaría muy bien, es una ayuda y así te avisa de cuando suba vídeos. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram o en Twitter, dejarme un comentario con la parte que más te ha sorprendido de este repaso de revistas. Y nada, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, que será martes y domingo, como siempre. Adiós.